Bienvenidos a esta sesión de informática aplicada. Nuevamente estamos juntos para ver algunas de las aplicaciones de Microsoft Office. En esta ocasión vamos a abordar el programa PowerPoint. ¿Qué es un programa PowerPoint? Como vimos en las sesiones anteriores, es un programa que me va a facilitar hacer presentaciones. Las presentaciones son aplicaciones multimedia que tienen ligados voz, imagen y texto para poder hacer una conjunción, ya sea para una aplicación comercial, ya sea para una aplicación de entretenimiento, etc. Nuestro objetivo en este caso va a ser aplicarlo en el ámbito en que nos desenvolvemos nosotros. Nuevamente vamos a desarrollarlo mediante un ejemplo y vamos a tratar de ejemplificar con la mayor profundidad posible las posibles implicaciones de ese trabajo. Muy bien, vamos a iniciar el proceso de una forma que sea explícito para ustedes. Bien, ¿para qué requerimos elaborar presentaciones en nuestra empresa? A menudo necesitamos dar las características especiales de nuestro producto. A menudo necesitamos dar a conocer a nuevos clientes nuestra empresa, la forma en que trabaja, nuestra misión y nuestra visión, etcétera, etcétera. Todos esos elementos se pueden hacer en forma escrita o, como dice el sabio refrán, una imagen dice más que 1000 palabras. En este caso, PowerPoint es una herramienta que me permite manejar fundamentalmente imágenes. En esta sesión analizaremos a fondo este programa PowerPoint, que, como les he dicho en anteriores ocasiones, es un elemento de la suite Office de Microsoft. Como su nombre lo indica, PowerPoint me permite elaborar presentaciones. ¿Qué son las presentaciones? Son un conjunto de diapositivas, un conjunto de imágenes ligadas una tras otra. El orden siempre lo establece PowerPoint, pero nosotros podemos hacer alguna aplicación especial donde podamos alterar ese orden o podamos hacer algunas aplicaciones con más profesionalismo. En las diapositivas podemos incluir fundamentalmente texto. El texto es información escrita que va a ver quien analice la presentación. La primera recomendación que vamos a hacer es que el texto sea siempre lo más corto posible, lo más pequeño posible. Porque en esta aplicación estamos tratando de enfatizar los beneficios de PowerPoint como un elemento dinámico. Cuando ponemos mucho texto, ese elemento se vuelve menos dinámico y nos permite más tiempo detenido en una imagen en una parte de diapositiva. Adicionalmente a las imágenes o al texto podemos insertar tablas, sonidos, video, etcétera. A estos elementos que vamos a agregar adicionales les vamos a denominar objetos. Las diapositivas, como les dije anteriormente, se muestran en forma secuencial. Su forma de espaciarse las puede controlar el usuario o podemos hacerlo de forma automática. Bien, vamos a iniciar con el programa. A continuación vemos las diferentes formas usadas para iniciar el trabajo, muy semejantes a las que usamos en Word y en Excel. Nuevamente nos vamos al panel de inicio de nuestro sistema operativo y, si notan ustedes, tenemos posibilidad de acceder a Excel por medio de este icono, por medio de un clic. O bien, en la barra de programas podemos buscar la suite Office de Microsoft y en ella encontraremos también la aplicación de Excel. Igual que hicimos en las ocasiones anteriores, si existe un archivo que ya se ha hecho en PowerPoint, podemos darle doble clic y podemos abrir esa presentación. En este caso, vamos a iniciar con el icono que tenemos disponible para ver la presentación. Esta es la pantalla de inicio que nos muestra PowerPoint para trabajar. A diferencia de las que vimos en Word y Excel, el formato de esta pantalla de inicio es diferente. Es sumamente diferente, de manera que me va a permitir crear clips o diapositivas.
Bien, vamos a iniciar nuestro trabajo en esta diapositiva y vamos a puntualizar algunos elementos de este programa. Noten que lo mismo que en Word y en Excel tenemos diferentes pestañas que nos permiten acceder a diferentes menús. Nuevamente en la pantalla de inicio tenemos, igual que en Word, la forma de hacer diferentes modificaciones, por ejemplo el tipo de letra o el tamaño, la alineación del texto, el espacio entre caracteres, la forma de hacer algunas formas, etcétera, etcétera. En la pantalla de insertar podemos insertar, igual que en los programas anteriores, una imagen, un gráfico, un hipervínculo, un cuadro de texto, etc. En el área de diseño, que es una pestaña diferente a los programas anteriormente vistos, pues tenemos diferentes formas de hacer nuestras presentaciones. Hay formas también de hacer animaciones, hay formas de ya configurar nuestra presentación, hay formas de revisar la ortografía y hay formas de ver cómo va a quedar nuestra presentación. A esto es a lo que nos vamos a abocar en esta sesión. Bien, una vez iniciada esta aplicación, aparece una pantalla como las que les mostramos y el manejo y almacenamiento de documentos en las presentaciones también se va a manejar de forma semejante a los que hicimos con Word y Excel. La única diferencia está en la extensión que tiene el documento. Veamos a qué me refiero. En este momento yo puedo guardar mi presentación por medio de la pestaña guardar como, lo mismo que hicimos en Excel o en Word. Y nuevamente podemos elegir alguna de estas dos posibilidades. La presentación de PowerPoint en la versión 2007 o una versión anterior para que sea compatible con otros sistemas operativos que tienen todavía esta aplicación de 97 a 2003. En cualquier caso, a la hora de yo guardar mi presentación, se va a guardar con una extensión. Si yo le doy ahí que quiero guardar mi presentación, la extensión por default de esta presentación va a ser PPT o una aplicación de PowerPoint. Nuevamente elijo la ruta donde la quiero almacenar. Vamos a mis documentos donde tenía yo algunas carpetas donde tenía, por ejemplo, clientes y proveedores de las sesiones anteriores, o puede ser que yo la deje aquí en esa carpeta. Le voy a llamar una demostración y la voy a dejar ahí guardada ya. Noten ustedes que ya cambió el nombre de del archivo y ese archivo quedó guardado en la ruta de acceso que yo le predefiní. Bien, vean que esta presentación inicia con diapositivas prediseñadas en el sistema. Son diapositivas que están ya hechas para que el usuario las tome y haga algunos elementos. En este caso, vean que en la primera parte me dice agregar título. Aquí yo le voy a poner que esta diapositiva se llama una demostración. Esta va a ser la primera diapositiva que se ve en mi presentación. Y aquí puedo agregarle el nombre de quien la creó. ¿Cómo voy a ver el efecto de esa diapositiva o cuál va a ser su forma cuando la esté viendo? Pues puedo verlo con una presentación preliminar o puedo verlo con una presentación global. Como en este caso está la presentación que yo les estoy mostrando, todavía no la voy a desactivar. Bien. Vamos a elaborar esta presentación para que se pueda ver tanto en nuestra máquina como en Internet. Al verla en nuestra máquina o en Internet, bueno, pues la vamos a guardar en el mismo lugar del disco duro y vamos a iniciar algunos elementos que me permitan modificar su forma para que pueda ser esta rápidamente vista en Internet.
Para ello necesitamos recordar algunos elementos que hemos visto en sesiones anteriores. Por ejemplo, tengo yo aquí algunas diapositivas que les mostré en la sesión donde analizamos parte de Excel. Y tengo ya algunos elementos que me van a servir para crear mi presentación. Y tengo alguna diapositiva ya hecha como una presentación automática. Bien, vamos a hablar primero de los elementos principales, que son los archivos que yo creo en PowerPoint. Si ustedes notaron, yo dejé aquí una carpeta donde voy a hacer mi carpeta de demostración. Si nos ubicamos en ese archivo que estamos creando, vamos a observar que la carpeta de presentación, donde yo tengo mi demostración hecha, la presentación que estoy trabajando, ya tiene por default un tamaño. Noten aquí que en la parte de abajo dice 99.0 kilobytes. Ese es el tamaño del archivo que yo estoy creando. En este momento lo único que he hecho es ponerle la primera presentación, la primera diapositiva. Al colocar esa primera diapositiva, vean que el tamaño es 99 kilobytes. Si yo inserto objetos en esta diapositiva, voy a ir aumentando su tamaño. A medida que esta diapositiva o este conjunto de diapositivas se hacen más grandes, la presentación final es una presentación mucho más pesada o más grande. Cuando alguien la ejecute en su equipo, pues depende de qué cantidad de memoria tiene disponible, qué velocidad de procesador tiene y cuáles son sus elementos de hardware que le permiten efectuar esta presentación. De modo que si yo mando una presentación muy pesada, pues puede tardar mucho tiempo en ejecutarse. La idea de esto es mandar presentaciones o tener presentaciones que sean lo más compactas posibles. Porque si bien yo soy el administrador de una empresa y decido hacer una campaña publicitaria, podría yo optar por hacerlo como se hacía anteriormente, mandando volantes a diferentes partes de la ciudad para que la gente conozca mi producto. En la actualidad, Internet me permite una forma mucho más ágil. Yo puedo tener una lista de clientes con sus direcciones de correo electrónico y les puedo mandar a sus correos electrónicos una invitación a que conozcan la empresa y una pequeña demostración o un pequeño elemento que me dé una presentación. Si ese elemento es muy grande, obviamente muchos clientes van a optar por no recibirlo o simplemente les va a dar flojera abrirlo. Por esa razón se recomienda hacer presentaciones pequeñas. Vamos a ver cuál es la base de hacer una presentación pequeña. Bien, la base de hacer una presentación pequeña, como ya les indiqué, es primero tener textos cortos y segundo tener imágenes manejables. Vean en estas carpetas que tengo de demostración ejemplos de imágenes que son manejables y ejemplos de imágenes que no lo son. Les comentaba que tengo un amigo que fabrica cerámica y que me facilitó estas presentaciones. Bueno, pues aquí vienen las imágenes que utilizó él, tomadas de una cámara fotográfica, donde estas imágenes están sin comprimir. Noten que cualquier imagen en la que yo me coloque me va a dar un tamaño muy superior al tamaño del archivo que yo estoy creando en ese momento. Vean que, por ejemplo, esta imagen tiene 833 kilobytes, esta imagen tiene 845 kilobytes, etcétera, etcétera. Bien, existe una aplicación de Microsoft que me permite reducir el tamaño de estas imágenes. Vamos a ubicarlos en cualquier imagen y vamos a darle en la selección de abrir con. Si ustedes notan y tienen instalado toda la Suite Office, van a poder abrir esta presentación, esta imagen, con un elemento que se llama Picture Manager. Es un elemento que sirve para manejar las imágenes y es sumamente sencillo. Me abre la imagen que yo tengo, pero me permite hacer alguna modificación en esta imagen. Vean que esta fue la imagen original y puedo yo decirle aquí que la imagen va a cambiar de tamaño. Esa imagen que va a tener diferente tamaño, yo puedo modificarle el alto y el ancho para que la imagen sea más pequeña. O puedo seleccionar una sección de esa imagen. O puedo hacer otro elemento de la edición de imágenes que se llama comprimir imágenes. Este es el elemento
más útil de los que van a ustedes a manejar. Esta imagen, que en este momento está como fue tomada en una cámara fotográfica, está sin comprimir. Pero si yo la comprimo para manejarla en un archivo de documentos como es Word, pues me va a dar una compresión de un porcentaje. Noten ustedes que aquí la imagen original era de 769 kilobytes y si yo la quiero comprimir en este formato, me va a dar 273 kilobytes. Quiere decir que bajó menos de la mitad de su tamaño. Pero también la podría poner como un elemento de páginas web, donde yo puedo querer conservar cierta calidad de imagen sin perder su definición. Vean ustedes qué tamaño de compresión obtuvimos aquí, menor al 10%, o finalmente casi la voy a dejar como un pequeño icono, a 6.66 kilobytes. Para el caso de nuestras presentaciones, como vamos a manejarlas por correo electrónico a menudo, se recomienda dejarlas en tamaño de páginas web. Y noten ustedes cuál es el porcentaje de compresión, de 769 kilobytes a 52.2 kilobytes en este momento. Entonces, si yo aplico esa compresión, le digo que acepto los cambios, la imagen que yo tengo original va a ser comprimida a una imagen que tiene un peso menor. Vean que aquí ya mi amigo me proporcionó sus imágenes sin comprimir y me las proporcionó comprimidas. Vean que aquí en esta carpeta tengo imágenes totalmente sin comprimir y cuando yo me voy un nivel arriba, vean que las imágenes ahora ya están comprimidas. Y noten que las imágenes se ven muy parecidas a las que tengo originalmente. Obviamente aquí mi amigo ya se tomó la molestia de seleccionar un espacio de esa imagen, quitar todo lo que en alrededor estorba y comprimirlas. De manera que estas imágenes que ahora tenemos en este archivo, pues son imágenes ya con un porcentaje de compresión muy alto. ¿Se acuerdan que teníamos casi 800 kilobytes en la imagen original? Y ven que ahora ocupa 14.9 kilobytes. Y si yo la abro, pues es una imagen muy parecida a la que tenía yo anteriormente. Esta imagen ahora sí puede ser insertada dentro de mi conjunto de imágenes que estoy creando en PowerPoint. Y cuando yo salve esa aplicación, va a tener un tamaño menor que el que hubiera tenido si yo hubiese metido estas imágenes. Vamos a ver esto en la presentación. En esta presentación que estamos creando, podemos insertar una nueva diapositiva. Ya pusimos en la primera diapositiva que estamos creando el título y un nombre de quien la está creando. Vamos a el inicio y le decimos que queremos una nueva diapositiva. PowerPoint automáticamente me inserta una nueva diapositiva que tiene una forma diferente. Esta forma diferente es la forma en la que vamos a estar insertando a menudo nuestras diapositivas. Es una forma estándar que tiene PowerPoint para poner un título y agregar aquí cualquier objeto. Puedo agregar texto, o puedo agregar una imagen, o puedo agregar texto e imágenes. Estas diapositivas, como les digo, ya PowerPoint las tiene prediseñadas. Si yo no quiero una diapositiva de este tipo, puedo elegir entre un conjunto de diapositivas. Imagínense que yo quiero aquí insertar, en lugar de una diapositiva que tenga título, quiero insertar directamente una fotografía. Entonces, en lugar de seleccionar aquí en este icono una nueva diapositiva, le puedo seleccionar una pestaña más abajo, una nueva diapositiva. Y entonces se abre un conjunto muy amplio de diapositivas que yo puedo insertar. Puedo insertar la que ya está por default en PowerPoint, o puedo insertar alguna otra que yo elija. Por ejemplo, aquí hay un encabezado y dos objetos. Aquí hay objetos para compararse. Hay diapositivas solo con título. Una diapositiva en blanco para poder insertar imágenes. Contenidos con título. Imágenes con título, etcétera, etcétera, etcétera.
En este caso, por ejemplo, puedo yo decidir insertar una diapositiva en blanco y a esta diapositiva en blanco insertarle la imagen que yo tengo ya comprimida. Voy a decirle que quiero insertar mi imagen y me voy a ir a donde está ubicada esta imagen. Y pues puedo seleccionar alguna de las imágenes que ya están comprimidas. Por ejemplo, esta. Noten que ya inserté esta imagen en la presentación y esta presentación la puedo modificar con las imágenes que ya tengo. Vean que puedo modificar el tamaño de la imagen, puedo modificar su posición. Y puedo agregar otros elementos. Inclusive si los diseños que están en el inicio no me satisfacen, pues puedo insertarle elementos como a mí me satisfaga. Por ejemplo, en este caso estoy insertando un pequeño texto donde yo podría describir la diapositiva que están viendo. Esta diapositiva no me gustó. Para borrarla simplemente me coloco en el lado izquierdo donde se están viendo todas las diapositivas que estoy creando, la selecciono y le digo borrar. Y automáticamente ya mi diapositiva quedó insertada. Aquí mi amigo me obsequió o me permitió ver algunas diapositivas que ya tiene él conformadas en una presentación. Vean, esta presentación me va a mostrar texto de acuerdo a cómo fue grabado y la imagen con algunos elementos adicionales. Si ustedes ven, también está ligado con la base de datos que vimos en Excel, donde vienen precios y vienen elementos adicionales en cada una de las diapositivas. Entonces vamos a tratar de hacer algo semejante. Vamos a insertar diferentes fotografías en el conjunto de diapositivas que estamos elaborando y vamos a darle algunos efectos. Por ejemplo, voy a insertar una nueva diapositiva que siga estando en blanco y le puedo insertar otro elemento que forma parte de las imágenes. Estas imágenes, como ustedes están viendo, pueden proceder de una cámara fotográfica, pero también podemos hacer una animación. ¿Qué es una animación? Es una serie de imágenes que van ligadas una con otra, que me permiten dar una sensación de movimiento. Esas imágenes vienen a menudo dadas en un formato GIF o gráficos en movimiento. Este tipo de elementos pues viene ya desarrollado automáticamente o se puede crear. Por ejemplo, aquí tengo una carpeta donde tenemos ese tipo de imágenes. Tengo aquí una imagen de las que les he hablado y la podemos insertar en esta parte. Cuando yo hago correr esta diapositiva, vean qué pasa con esta imagen. Es una aplicación que inserta una imagen tras otra y me da una sensación de movimiento. Vean que esta es una animación que tiene un conjunto de imágenes, una tras otra, conformados en una sola aplicación. ¿Para qué me puede servir esto? Bueno, pues ya la aplicación ustedes la deciden. Pueden crear un catálogo con imágenes fijas o en movimiento de su producto. Podrían ver su producto de frente y todo el tiempo de una sola forma, o podrían darle una animación para el producto que pueda estar girando.
De esta manera el cliente tiene oportunidad de ver todas las características del producto. Como en esta presentación que me pasaron, además el dueño quiso agregar las dimensiones del producto para que quien quiera empacarlo sepa qué tipo de caja tiene que usar y qué tamaño le va a dar. En otras ocasiones pueden insertar también el peso del producto por si lo quieren enviar por correo y sepan cuánto les va a costar el envío, etcétera. Eso, como les he mencionado en las sesiones anteriores, pues tiene que ver con sus necesidades. Prácticamente cada empresa es diferente y por lo tanto cada quien va a tener necesidades distintas. Es una forma muy saludable el empezar a hacer una aplicación. Bien, vamos a ver cuáles son los ejemplos importantes en este proceso. Vamos a insertar algunas imágenes, vamos a insertar algún texto y vamos a hacer algunas aplicaciones especiales. Bien, vamos a insertar un conjunto de diapositivas. Vamos a ubicarnos donde estaba la primera diapositiva y vamos a insertarle algunas otras. Por ejemplo, podremos estar hablando de un producto determinado. Y podríamos estar hablando de un producto número 2. Vean que aquí las diapositivas se pueden mover de orden. Y puede ser que la primera diapositiva que se refiere al producto 1 vaya ligado con una fotografía 1. La segunda diapositiva que se refiere al producto número 2 vaya ligado con el producto número 2. Imagínense ustedes que quiero yo insertar en esta parte pues alguna información extra. Imagínense que yo quiero insertar algo que ya viene en mi tabla de Excel creada en sesiones anteriores o en los archivos de texto que ya hice desde la sesión donde analizamos Word. Por ejemplo, vamos a buscar uno de los archivos de Excel que creamos en esta parte, ¿verdad? Creo que este no tiene información. Creo que era el de clientes. Si no, pues nos vamos a la lista, ¿no? Imagínense que tenemos aquí algunos clientes y queremos copiar esta información y la queremos insertar en nuestra gráfica. Volvemos a nuestra gráfica y podemos aquí, como texto, insertar mi información. Vean que la información que yo tengo de Excel se pega como si fuera un texto, pero con características diferentes a las que utilicé en Excel. Vean que aquí en Excel tenemos una lista de personas que están ordenadas en forma alfabéticamente, pero con una letra determinada. Aquí hay una letra Times New Roman de 12 caracteres. Cuando yo me traigo esta lista, la voy a pegar en una aplicación de PowerPoint. Obviamente la aplicación de PowerPoint tiene por objeto crear diapositivas que sean visibles por una persona. Vean ustedes que ahora la letra que yo inserté no es una letra de PowerPoint. No es una letra con el tamaño que tenía Excel. Vean que ahora tiene otro formato y tiene otro tamaño. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ver esta diapositiva, la voy a ver como este cuadro que están viendo a continuación. Es un cuadro de texto que tiene que tener casi las dimensiones de la pantalla que nos está permitiendo ver. Noten ustedes que la pantalla tiene ciertas dimensiones y el texto se ajusta aproximadamente al tamaño de la presentación, que esa es una de las virtudes que tiene PowerPoint. Imagínense ustedes que yo quiero darle un efecto a esta diapositiva, puesto que ya aquí a la hora de estarla corriendo va a tener ciertos elementos que ya he insertado. Y esta imagen en movimiento ya me da de por sí un efecto. Bueno, vamos a suponer que esta diapositiva yo quiero insertarla
pero con un efecto inicial. Existen aquí, en la pestaña nueva que les había mencionado, correspondiente a PowerPoint, diferentes acciones que podemos hacer sobre la diapositiva. Estas acciones se llaman animaciones. Vean que aquí hay una pestaña que me dice qué tipo de animación quiero insertar. Me dice que seleccione una animación para aplicar a los objetos de la diapositiva. Y estas animaciones pueden ser de muchos formatos. Imagínense que quiero hacer uno en forma de desvanecimiento. Noten que cuando me coloco en el efecto, este efecto se lleva a cabo. Vamos a desvanecer todo de una vez. Noten que cuando yo me coloco en desvanecer, la diapositiva me muestra ese efecto. Vean que si yo me coloco en un barrido, vean que la diapositiva me muestra ese efecto, como si fuera un barrido. Noten si yo selecciono desplazar hacia arriba, vean que el efecto del texto que entra es desplazarse hacia arriba, por ejemplo. Y puedo yo insertar diferentes tipos de efecto. Puedo yo trabajar también con toda la diapositiva. Nótense que aquí hay diferentes elementos que me permiten hacer modificaciones sobre la misma. Vean que hay diferentes tipos de desvanecimiento y vean que hay diapositivas muy elaboradas. Por ejemplo, puedo hacer como una cortinilla que se corre hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia un ángulo superior derecho, izquierdo. Puedo hacer muchos elementos. Imagínense que yo selecciono uno de estos, por ejemplo, puedo seleccionar este. Lo selecciono y ya esa diapositiva que he creado va ligada con el efecto que yo desee. De manera que cuando yo genero mi presentación, que se logra oprimiendo este icono que está en la parte inferior derecha, voy a ejecutar la presentación tal como la creé. En la primera diapositiva, la imagen aparece como fue hecha por default. En la segunda, vean que mi segunda diapositiva ya tiene un efecto y va a aplicarlo. La tercera y la cuarta y la quinta no tienen efecto, pero van a seguir aplicándose de acuerdo a cómo yo las fui creando. De manera que en esta, donde ya le puse un efecto de animación, este fue hecho de alguna forma. Vean que hay muchos efectos que pueden ustedes elegir y eso depende de cómo quieran ustedes trabajar su diapositiva. Hay aquí una casilla que hay al lado derecho que está marcada por default o por defecto en el sistema, que es al hacer clic con el mouse. Yo puedo diseñar mis diapositivas de tal manera que la transición de una a otra sea exclusivamente cuando yo oprimo con el mouse sobre la diapositiva. Nuevamente, viendo el efecto de estas sobre la presentación, noten ustedes que la primera diapositiva queda automáticamente expuesta a la hora que yo hago la presentación y solo va a avanzar en el momento que yo le dé un clic. Si no le doy clic, la diapositiva no avanza. Puede ser que en algún caso yo quiera hacer una presentación donde yo tengo un tiempo acotado o un tiempo determinado. Supónganse que yo voy a hacer una junta en el consejo directivo de mi empresa y solo tengo 20 minutos para exponer.
mi producto o mi conjunto de productos que voy a presentar tienen una serie de fotografías, más texto, más información adicional que tienen que ser presentadas en ese lapso de 20 minutos. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo ajustar mis tiempos para que esto sea en el tiempo que me dieron. Esta parte que les estaba mostrando hace un momento me permite hacer esa transición. Noten que aquí está por default marcado al hacer clic con el mouse. Si yo desmarco esa casilla, ahora me permite automáticamente hacer el cambio después de X segundos. Yo le puedo decir aquí que automáticamente la animación se genere después de un tiempo que está dado en segundos. Aquí le digo que puede pasar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta diapositiva que tengo seleccionada actualmente, le dije que automáticamente se modificara después de 0.01 segundos, de 0.01 minutos, perdón. Entonces, cuando yo le digo que se ejecute, nuevamente vamos a ver el efecto de este tiempo. Este efecto se puede aplicar diapositiva por diapositiva o se puede aplicar globalmente. Noten que la imagen apareció 1 segundo e inmediatamente después cambió. Las otras diapositivas que no tienen ajustado el tiempo van a permanecer el tiempo que sea necesario para que mi interlocutor la lea o la aprecie o vea las características del producto. De esta forma yo puedo presentar mi producto en una forma global con una fotografía determinada o puedo hacer énfasis en elementos pequeños del producto. Por ejemplo, puedo presentar una fotografía de cuerpo completo del producto, dar un texto que describa cómo es ese producto y después puedo hacer un close-up o un acercamiento para algunos elementos particulares que yo quiera enfatizar de mi producto. Nuevamente saco la fotografía de ese close-up y le agrego texto donde indique exactamente qué es lo que tiene que ver el interlocutor. Esto lo puedo ajustar, como ya vieron, en tiempos y puedo hacer una presentación lo más dinámica posible. Nuevamente, para salirme de ese formato de presentación, le doy un escape y mi sistema me vuelve hacia donde estoy creando mis diapositivas. Bien, una vez que yo tengo mi diapositiva una por una, puedo hacer una modificación de la presentación global. En este caso, podría yo hacer una presentación automática. Vean que aquí hay una forma de crear o reproducir presentaciones personalizadas, donde puedo yo tener un conjunto de diapositivas que yo selecciono, pero cuando mi presentación va a ser limitada en tiempo, o la presentación va a ser exclusivamente para clientes, o la presentación va a ser exclusivamente para distribuidores, yo puedo omitir algunas de estas diapositivas. Este cuadrito me permite hacer esa modificación. Sin embargo, hay otra aplicación de PowerPoint que me dice grabar una narración. En esta aplicación yo puedo grabar mi presentación tanto en forma verbal, lo que yo estoy grabando de la presentación para que ésta se muestre diapositiva tras diapositiva, y también puedo ensayar los intervalos. Puedo aquí automáticamente a cada diapositiva, mediante este ensayo, asignarle un tiempo tal que sea congruente a lo que yo estoy presentando. De esta manera, cuando yo hago un conjunto de diapositivas que voy a presentar en un consejo directivo, puedo practicar bastante la noche anterior, puedo medir mis tiempos, puedo por medio de PowerPoint grabar o ensayar esos intervalos y al final dar una presentación que sea lo más apegada posible al tiempo que se espera de mí. Puedo insertarle, si yo quiero, mi propia narración o puedo insertarle texto que me dé pie a mí para recordar cada uno de esos elementos. A la hora de reproducirla, pues aquí van a estar los intervalos ensayados, los intervalos que ya tengo en el momento determinados por tiempo. Bien, esta herramienta de revisar, como lo hicimos en el procesador de textos Word y como lo hicimos en algún momento de Excel, me permite también revisar ortografías y algunos elementos dentro de la presentación que se podrían ver en un momento dado mal o de alguna forma un poco fuera de la presentación. De manera que si yo le doy una revisión ortográfica, pues me va a pasar
por cada uno de los componentes para saber qué estamos dejando dentro de las diapositivas. Bien. Un elemento importante también de este proceso consiste en cómo voy a guardar mi diapositiva. Ya les mostré aquí abajo algunas carpetas donde tengo yo guardados elementos y les mostré esta diapositiva. Vean que esta diapositiva es un poco diferente. Dice que es un slideshow y tiene 760 kilobytes. Noten ustedes qué pasa cuando yo la ejecuto, a diferencia de las que estamos creando. Es una presentación que se va a ejecutar automáticamente. Pero tiene la virtud, tiene la característica de que en primera instancia se ejecuta automáticamente. Pero como segunda instancia no abre el programa PowerPoint para ejecutarse. Esto es, no está ligada al programa de PowerPoint. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues que un usuario que no tenga PowerPoint en su máquina puede ver mi presentación. Este es el tipo de diapositivas que se mandan por correo electrónico para efectuar alguna campaña publicitaria o efectuar algún tipo de información que va una en secuencia de otra. Noten que este conjunto de diapositivas, entre una y otra, tienen diferentes efectos. Estos fueron programados en forma aleatoria y van a aparecer después de 3 segundos. Esta serie de diapositivas se programaron cada 3 segundos y obviamente le dan tiempo al usuario de leer la información general y de apreciar las características del producto. Si el usuario quiere enfatizar en alguna de ellas, puede regresar con las teclas de movimiento del cursor para que éstas se puedan reproducir hacia atrás o se puedan reproducir hacia adelante. De manera que cuando yo creo esta presentación automática, mi usuario puede, sin lugar a dudas, verla en forma seguida o puedo yo insertarle algún elemento que le avise que puede ser vista por medio del mouse. Vamos a hacer esa operación. Vamos primero a ver cuál es la forma en que puedo yo modificar esa forma de presentación para que se ejecute sin necesidad de tener a PowerPoint. Vean que en la ocasión anterior guardamos mi diapositiva como una presentación de PowerPoint 97-2003 o una presentación de PowerPoint. Sin embargo, aquí hay una presentación que dice otros formatos, donde yo voy a guardar mi conjunto de diapositivas de forma diferente. Vean que aquí hay una selección que puedo hacer que dice presentación con diapositivas de PowerPoint 97-2003. Si yo selecciono esta forma y guardo, a la hora de que yo guardo esta aplicación no es exactamente igual que la que yo utilicé originalmente. Vean que aquí tengo un archivo que se llama demostración, que es el que están viendo en este momento. Voy a salvarlo aquí para que vea su tamaño normal. Vean que es una presentación que está como demostración con 99 kilobytes y esta es una demostración que ya está guardada en un formato que al abrirlo no requiere ejecutar PowerPoint. Vean que si le doy doble clic, automáticamente mi conjunto de diapositivas se van a generar una tras otra de acuerdo a cómo las fui programando. En el caso de la primera, yo no le programé un tiempo de transición entre una y otra, de manera que va a estar ahí permanentemente hasta que se oprima el mouse con un clic o las flechas de arriba y abajo. Vean que la segunda diapositiva se generó con el efecto de un molino de viento moviéndose hacia la derecha. Me abre la información y la puedo ver sin el tiempo programado. La siguiente diapositiva, ¿se acuerdan que le grabamos un tiempo de 1 segundo? Se muestra en el tiempo de 1 segundo y desaparece. Vean que puedo regresar yo a ella por medio del mouse o puedo hacer que se ejecute nuevamente por ese segundo. Las siguientes diapositivas no les programé tiempo entre sí, de manera que hasta que yo prima un clic me van a hacer cambio y si ustedes ven en la última diapositiva que era una imagen en movimiento, se va a apreciar ese movimiento hasta que yo la detenga o le dé un avance o un retroceso.
De manera que yo puedo hacer este conjunto de diapositivas de tal forma que me permitan hacer una demostración gráfica de lo que yo quiero enfatizar. ¿Para qué la puedo usar nuevamente? Pues para hacer mis campañas publicitarias, para definir los elementos que tiene de ventaja mi producto, qué colores tiene, cómo está pintado, cómo fue fabricado, cuáles son los materiales que se utilizan para su desarrollo, cómo se utilizan estos materiales posteriormente, cuál es su costo, cuál es su beneficio, cómo impactan a la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya depende de la aplicación particular. Cada uno de ustedes tiene en mente algunos elementos que pueden utilizar en esta aplicación. La única ventaja de esto es que ahora lo han visto físicamente. Y la invitación para ello es que ustedes practiquen, que tengan sus necesidades bien claras y que empiecen a hacer estas pequeñas presentaciones. Una de las características de este modelo educativo es que les estamos mostrando toda la información de un solo golpe, pero ustedes pueden reproducirla las veces que quieran. Pueden reproducirla una y otra vez en los conceptos que no entendieron y pueden, además de esto, asesorarse por medio de la herramienta de correo electrónico. Bien, ¿cuál fue el proceso que llevamos en esta asignatura de informática aplicada? Como ustedes recuerdan, iniciamos viendo los componentes de hardware y software de la computadora, para qué me sirven estos, cuál es su utilidad dentro de mi empresa o dentro de mis labores de administración. Vimos posteriormente cómo es el sistema operativo o cómo es el software que maneja el sistema operativo de mi máquina, cuáles son las aplicaciones que hace este sistema operativo, qué funciones tiene, cuáles me sirven para crear formatos o para crear algunas aplicaciones que voy a necesitar dentro de mi computadora. Y posteriormente vimos software de aplicación. Por ejemplo, la suite Office. Analizamos cada uno de los componentes de la suite Office más utilizados, que son Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel y Microsoft Word. Cada uno de estos elementos tiene aplicaciones muy particulares dentro de la empresa. En el caso de Word, analizamos cómo hacer documentos. En el caso de Excel, cómo manejar tablas, gráficas y elementos que van relacionados con ecuaciones. Y en este último elemento analizamos cómo se pueden hacer presentaciones por medio de PowerPoint. De manera que al término de esta asignatura tienen ustedes un panorama muy general que pueden aplicar para sus elementos empresariales. Yo los invito a que busquen las aplicaciones y las practiquen. Definitivamente la práctica hacia el maestro. Si yo tomo un curso donde exclusivamente estoy sentado oyendo conceptos y anotando, pero nunca lo llevo a la práctica, es obvio que esos conocimientos van a permanecer un tiempo en mi mente y posteriormente se van a olvidar. Cuando yo esos conocimientos los practico periódicamente y esos conocimientos me sirven sobre todo para un fin, ese aprendizaje tiene una implicación mayor. De manera que yo los invito a que elijan todos los componentes que quieran, que hagan sus aplicaciones y que sobre todo pues sean personas que están en otra época, en otro nivel de desarrollo. Y sobre todo los invito a que lo apliquen en sus empresas. En la gran cantidad de empresas que tenemos en nuestro país, desgraciadamente no se aplican estas tecnologías de información porque muchas veces andamos a la carrera, andamos con otras ocupaciones, o bien no nos interesa saber que hay algo nuevo. Ustedes que ya hicieron un gasto para comprar su equipo de cómputo y que están dispuestos a aprender algo más, pues es importante que lo liguen con una aplicación práctica. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y les invito a que hagan todas sus tareas y todos sus exámenes. Muchas gracias y espero verlos en otras sesiones.